Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Gonti y voy a estar haciendo entonces una presentación sobre vulnerabilidades y contramedidas para Neighbor Discovery. La idea es básicamente no por ahí hacer una revisión teórica que hasta en muchos casos lo pueden encontrar incluso en RFCs, sino básicamente la idea es contar algunas pruebas que hemos hecho nosotros con sistemas reales. Básicamente las pruebas no fueron en sí lo que a veces se conoce como fusing, que es básicamente probar paquetes con todas las combinaciones posibles, sino básicamente fue un análisis de qué podría pasar si pusiéramos valores específicos, valores seleccionados cuidadosamente en distintos campos u opciones de este protocolo. Finalmente, quería mencionarles también algunas experiencias que hemos tenido nosotros al reportar, no solo en lo que hace reportadas con implementaciones de Neighbor Discovery, sino también con vulnerabilidades de IPv 6 en general. La mención es porque van a ver que tuvimos algunas respuestas un tanto curiosas, entonces la idea era compartirlas un poco con ustedes. Antes de empezar en sí con el tema de las vulnerabilidades, la presentación no va a incluir ningún tipo de revisión o explicación de lo que es Neighbor Discovery. Se supone que se conoce, hubieron algunos tutoriales para quien no lo había visto antes, entonces básicamente vamos a pasar algunas de esas vulnerabilidades que yo quería discutir. En esta presentación están agrupadas básicamente creo que en dos categorías distintas las vulnerabilidades. Estas primeras van a ser basadas en la falta de implementación de límites en estructuras de datos. Van a ver que afectan distintas cosas por ahí, pero todas tienen que ver con la misma, con el mismo error, si se quiere, de implementación. Bueno, como mencionaba recién, entonces van a haber muchas implementaciones de Neighbor Discovery que, por ejemplo, no implementan ningún tipo de límite en las estructuras de datos que Neighbor Discovery requiere. En particular, el ejemplo es del Neighbor Discovery Caché. Algunas de estas vulnerabilidades nosotros estuvimos trabajando desde hace un poco más de un año atrás. En muchos casos no hubo suerte para que se parchen esas vulnerabilidades. Supongo que hubo falta de interés en algunos casos, o por ahí estaban los tiempos apretados con otras cosas. La primera de estas vulnerabilidades, que de vuelta es, simplemente elegí algunas, hay muchísimas otras cosas dando vueltas, pero la idea era que tuvieran una idea de algunas cosas que encontramos. La primera tiene que ver con lo que es rebalsar de alguna manera tablas que tienen internas los sistemas operativos para la configuración de interfaces, ¿bien? Si recuerdan ustedes lo que es el mecanismo de autoconfiguración, la idea es básicamente que cuando conectan un sistema a la red, ese sistema envía un router solicitation y recibe en router información de configuración. Entre otras, se supone que se reciben prefijos para autoconfiguración y dicha información se utiliza, por ejemplo, para configurar una dirección IPv 6 en el sistema en cuestión. Bueno, algo que encontramos es que, por ejemplo, hay muchas implementaciones de que no imponen límites en la cantidad de direcciones que configuran, ¿bien? Obviamente, en un caso legítimo, en un caso, sin ningún atacante en la red, lo usual sería que recibieran un par de prefijos, entonces configurarán 2 o 3 direcciones máximo. Sin embargo, si un atacante estuviera falsificando estos mensajes, estos sistemas simplemente configuran una dirección por cada prefijo que recibe, ¿bien? Básicamente la idea es de que un atacante podría enviar una cantidad enorme de paquetes RA y lo que se causa es de que el sistema configure tantas direcciones IPv 6 por cantidad de prefijos que recibieron. Entonces es posible, por ejemplo, hacer que un sistema configure, no sé, 1 millón de direcciones IPv 6, lo cual obviamente en determinado punto termina causando que se termine la cantidad de memoria de kernel disponible y el sistema en algunos casos crashea, quiere decir que se cuelga. Y en otros casos directamente se vuelve inestable. Quiere decir de que mientras, por ejemplo, que se está realizando el ataque, el sistema no lo puede usar para nada. ¿Bien? Hay varias maneras, varios detalles detrás de este ataque en particular. Por ejemplo, de acuerdo a cómo se tienen algunas opciones en estos mensajes, lo que pueden hacer es que desborde la tabla de interfaces. En otros casos pueden hacer que desborde una estructura interna que se llama Destination Cache. Pero la idea es básicamente la misma, o sea, no imponer límites en la cantidad de direcciones que se configuran. Otra de las vulnerabilidades que encontramos, y esta en cierta medida se ha discutido en algunos
en algunos círculos, pero con una explotación un tanto diferente, es la siguiente. Básicamente, cuando ustedes tienen un sistema conectado en una red local y se recibe un mensaje de tipo Neighbor Solicitation, se incluye en el Neighbor Cache una entrada para esa solicitud que se recibió. Bien, la idea es tener una entrada en el Neighbor Cache para poder justamente enviar la respuesta a esa solicitud que se recibió. El problema acá es de que lo que puede hacer un atacante justamente es básicamente inundar con peticiones NS al sistema víctima, es decir, cualquier sistema que esté en la red local, y como para cada uno de esos mensajes de tipo NS se crea una entrada en el Neighbor Cache, lo que sucede es que eventualmente esa tabla crece sin ningún tipo de límite y se puede terminar la memoria del kernel completa. En casos como algunos sistemas con los que hemos probado, básicamente se genera un kernel panic y el sistema se reinicia eventualmente, pero obviamente el atacante podría repetir esta operación. Bien, otro grupo de vulnerabilidades que yo les mencionaba eran basadas en la falta de chequeos de validación. O sea, en este caso, en esta categoría anterior, la idea es en general de que, digamos, siempre que uno hace algún tipo de programa, en este caso aplicado a una implementación de un protocolo de comunicaciones, siempre impone límites. Después es discutible cuál es el límite o cuál es el valor a imponer, pero la idea es siempre imponer límites. Estas otras que yo voy a mencionar ahora son una categoría un tanto distinta y básicamente consiste en que diversas implementaciones fallan en aplicar chequeos de validación en los contenidos que tienen estos mensajes. Bien. Bueno, el primero, que fue bastante curioso, fue probado en algunos sistemas. Este es un bucle de reenvío, si así se quiere, en un router. Y la manera de realizarlo de alguna manera es de que cuando ustedes tienen un router que desea enviar un paquete a lo que es la red local, es decir, se supone que hay un paquete que viene desde la red pública, es decir, desde el exterior y va a enviarlo a la red local, lo que hace el atacante es falsificar el neighbor advertisement y decirle al router que la MAC address de la IP a la cual quiere llegar es la propia MAC del router. Dicho de otra manera, es como que un router que me está conectando con la red pública le pregunta a la red, bueno, ¿cuál es la MAC del sistema al que le quiere enviar paquetes? Y el atacante le dice al router, no, envíatelos a vos mismo los paquetes. ¿Bien? Lo que sucede en ese caso es de que el router justamente envía en ese segmento de red el paquete con su propia MAC, como lo envió con su propia MAC, recoge una copia del paquete y cuando lo analiza dice, bueno, como soy un router y va a este otro destino, necesito reenviarlo. Entonces lo que hace es decrementar el hop limit y volver a hacer la misma operación. Lo que sucede entonces es de que si, por ejemplo, el atacante envió el paquete original con un hop limit de 255, ese paquete de ataque buclea o hace un ciclo de 255 veces dentro del propio router. ¿Bien? Lo cual obviamente tiene un efecto de amplificación. Otro más relacionado también con lo que sería falta de validación en lo que hace a los valores que se incluyen en las opciones de Source Link Layer o Target Link Layer Address, es de este ataque que podría realizar un atacante si deseara, por ejemplo, snifear o capturar tráfico en una red conmutada. Todos deben saber, aplicado el caso de IPv4, que en una red conmutada se hace un poco más complicado lo que es captura de información, por la propia razón de ser de una red conmutada que solo se envía el tráfico al destino que corresponde. Bueno, si un atacante quisiera, por ejemplo, capturar tráfico en una red IPv6, lo que puede hacer es falsificar los mensajes de Neighbor Advertisement y ahora anuncia como dirección MAC de la víctima la dirección de Broadcast Ethernet. O sea, lamentablemente, muchas o todas las implementaciones que yo he probado no hacen la validación correspondiente, es decir, no se dan cuenta que se está mapeando una dirección unicast a una dirección link layer que es broadcast, entonces lo que hacen es enviar los paquetes de manera broadcast y el atacante entonces puede recibir una copia de todo lo que la víctima estaría esperando resolver. Fíjense que este es un ataque un poco más elegante de lo que nosotros hacíamos en IPv4 para snifear tráfico en una red conmutada. En B4 lo que se hace es básicamente rebalsar la tabla del switch para que se terminen enviando de manera broadcast y acá se puede hacer de manera más elegante. Como contramedidas para lo que es operativas, para lo que es este tipo de ataques, una es desplegar Zen. Hay mucho, hemos discutido mucho incluso en tutoriales y demás, que Zen es complicado de desplegar. Otra opción es lo que es monitoreo o intentar filtrar el tráfico de Neighbor Discovery en lo que sería capa de enlace.
Esto es complicado debido a que los paquetes Neighbor Discovery se pueden fragmentar, pueden contener opciones y demás. Utilizar entradas estáticas en el Neighbor Cache, lo cual es inaplicable en muchísimos casos porque no es una solución que no escala, obviamente. Y el otro es restringir el acceso a la red, que básicamente la idea es particionar la red de manera de limitar cuál es el daño que el atacante puede ocasionar. La situación en principio no es tan diferente a lo que es en B4. Hoy por hoy es un poco peor, pero hay determinadas cosas que se pueden hacer como para poder básicamente emparejar la situación entre IP versión 4 y IP versión 6. Para lo que es fabricantes contramedidas, bueno, la primera es obvia, utilizar buenas prácticas de implementación, o sea, es obvio que se tienen que implementar límites en estructura de datos, hacer chequeos de validación, etcétera. Y la última, responder de manera responsable ante el reporte de vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir? Bueno, si algo de eso no lo hicieron, cuando se les reporta alguna vulnerabilidad, responder de manera acorde. Y como comentario muy breve, que es lo que mencionaba antes, algunos comentarios o experiencias reportando vulnerabilidades a algunos fabricantes. Yo no voy a mencionar ni ejemplos particulares de fabricantes ni vulnerabilidades, sino que la idea es el concepto o el tipo de respuesta que se obtuvo. Fue en caso de un fabricante de sistemas operativos de escritorios, así se quiere, desktop. La idea fue básicamente de que reportamos no estas solas de Neighbor Discovery, sino que algunas otras, y el argumento del fabricante era que no tenía ningún tipo de apuro. A mi criterio, obviamente, estoy en desacuerdo con esa política, porque básicamente implica que si un fabricante no parchea este tipo de vulnerabilidad, quiere decir que en una red como esta, en el cual por ahí hay 200 o más usuarios compartiendo la red, básicamente le están permitiendo a cualquiera de los 200 sistemas hacerle un ataque de negación de servicio. Y de negación de servicio, en ese caso, me refiero simplemente a hacer que el equipo de ustedes se cuelgue. Es decir, si están trabajando en algo ahora, alguien puede realizar un ataque y el equipo se les cuelgue y ni siquiera pudieron salvarlo. Otro de los casos que es un sistema operativo de software libre, que esta fue una respuesta como la discusión siguió, pero me sorprendió a mí la respuesta que obtuve cuando reporté esto, era que básicamente no les importaba porque nadie lo estaba usando, IP versión 6. Yo, digamos, de alguna manera discutí ese argumento, pero de todas maneras lo menciono porque es bastante curiosa, si así se quiere, la respuesta. Y después, también hay casos en el caso de fabricantes de router, donde hay muchísimas experiencias en este caso, pero de lo único que podría mencionar es de que ha tomado muchísimo tiempo en el que evalúen sus propias implementaciones, estamos hablando más de un año y sin resultados, y asimismo que aparentemente yo pensaba que era un caso aislado o algo de ese estilo, pero aparentemente hoy en día es una práctica bastante adoptada en muchos casos por fabricantes y no necesariamente de equipos de comunicaciones, es de que básicamente se está utilizando una modalidad de hacer parches de vulnerabilidades, pero lo que se llama a veces parches silenciosos. Yo no voy a entrar en mucho detalle con esto, pero la idea es que hay unos números que se llaman CVE que identifican de manera global a las vulnerabilidades y se asignan esos números para que sea más fácil coordinar este proceso. Muchos fabricantes grandes son entidades que están en la posición de poder asignarlos estos números, y lo curioso del caso fue que reportando vulnerabilidades, cada uno de esos grandes fabricantes decía, bueno, como esta vulnerabilidad es una vulnerabilidad de un protocolo y podría estar afectando a otra gente, nosotros no queremos asignar el número, sino que queremos que lo asigne otro. Ahora, cuando fuimos al otro, nos dio el mismo tipo de respuesta. Entonces nos encontramos en un ciclo en el cual nadie iba a asignar el número de CVE, ¿bien? Personalmente no era el trabajo mío hacer esto, así que es problema del vendor. Y como conclusiones básicas es de que hay trabajo que realizar para poder tener paridad en funcionalidad entre lo que es B4 y B6. Con muchas de estas cosas, por ahí la lectura que uno hace es de que hace falta mucho trabajo por parte de los vendors para lo que es mejorar la robustez de sus implementaciones. Y haciendo la aclaración, porque a veces se lee de manera equivocada una presentación de este estilo, es de que esto no es un argumento en contra del despliegue de IP versión 6, sino que al revés, es de alguna manera un llamado de atención para quienes están en posición de hacer algo respecto de esto, justamente como para que tomen cartas en el asunto. Para más información sobre estas cosas, bueno, hay una lista de seguridad que hemos creado para lo que es discusión en particular de temas de IP versión 6, hay una lista de seguridad de la CNIC donde se discuten este y otros tantos temas. No sé si hay preguntas o tiempo para preguntas. Y bueno, quería agradecerle al staff de la CNIC, al Program Committee de la CNOC, Cristian, etcétera, a ISOC,
y a ustedes que estuvieron presentes en esta presentación, y si alguno tiene alguna duda, consulta o comentario, puede escribir por mail o lo podemos seguir charlando en el break.